Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios nos continúe bendiciendo, iglesia. Ay, santo. Gloria a Jesús. Dios te bendiga, iglesia. Amén. Dios te bendiga más. Amén. El tema de la prédica de este día es estar lleno de la unción de Dios. Gloria a Jesús. Hablar de la llenura, hablar de estar llenos de la unción de Dios, es un tema que si no lo tratamos con simple letras, sino bajo la unción del Espíritu Santo, se mueve el poder de Dios. Y yo no aguanto casi estar aquí parada. Decía la hermana Yudel que hay una unción aquí arriba poderosa. Para hablar de estar llenos y hablar de esa unción, nosotros tenemos que estar claros inicialmente en estas dos palabras. ¿Qué es estar lleno? Déjame ver si puedo agarrar la copa ahora. ¿Podemos? ¿Verdad que está llena? Algo que está lleno es algo que está, como dicen, abarrotado. Es algo como que está atestado. Cuando usted llena un cajón de algo que ya no le cabe más. Es algo que está colmado hasta lo último de arriba. Eso es estar lleno. Estar lleno quiere decir que todo está completo, que no tiene nada vacío, que todo el recipiente está ocupado por algo o de algo. Estar lleno es estar pleno. Estar lleno es alguien que tiene abundancia. Es alguien que está entera y totalmente completo. Cuando nosotros mencionamos la palabra unción, aunque en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento se habla acerca de ungir, se ungían los reyes, se ungían los profetas, se ungía el sacerdote, también se llegaron a ungir los utensilios que estaban dedicados para la casa del Señor. Cuando se habla en el Salmo 23 acerca de la unción, se dice que se derramaba aceite por completo sobre la vida de aquella persona, de una manera profusa. No es una gotita de aceite, sino derramado por completo. Cuando en el Salmo 92:10 se habla del aceite, sobre ungir con aceite, se hablaba de rebosar. Cuando algo se rebosa, ¿qué pasa? Se derrama. Pero cuando en la palabra de Dios en el libro de Zacarías
capítulo 4, verso 14, se habla de ungir. Ungido delante del Señor, se hablaba sobre los hijos del aceite, porque eran los hijos ungidos con aceite. Pero cuando se habla en el Nuevo Testamento acerca de la unción, y vemos que Jesús recibe la unción del Espíritu Santo, ¿con qué está lleno Jesús? Está lleno del Espíritu Santo de Dios. Eso quiere decir santificación. Una persona ungida, una persona llena del Espíritu Santo, es una persona que está en santificación, que está en una plenitud del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a hablar acerca de una persona y de la unción. Hay muchos textos que pudiéramos investigar. Podremos escuchar cientos de prédicas acerca de la unción y algo diferente escucharemos. Y algo tal vez de lo que escuchemos en este día es posible que también lo escuchemos. Pero que el Señor complete entera y completamente su palabra en nuestras vidas. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. Amén. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice Eliseo, sucede a Elías. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. ¿De dónde venía? Ok, estamos claros. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. ¿A dónde ahora? A Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. ¿Dónde fue enviado? A Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. ¿A dónde? Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se separaron junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos
por lo seco. ¿Cómo pasaron? Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que te haga, que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Y alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. ¿A dónde él volvió? Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó. ¿Dónde estaba de nuevo? Al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron: he aquí con tus siervos y 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis. Mas ellos lo importunaron hasta que avergonzándose dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. ¿Qué trajeron? ¿Qué trajeron primero? ¿Cómo era? ¿Y qué le echaron? Y se la trajeron, y saliendo a él los madianitas de las aguas, y saliendo a él los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel. ¿Dónde fue nuevamente? Y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Bendito Dios y bendita su santa palabra. Entonces ya hemos entendido que es estar lleno y que es la unción. Dice la palabra que la palabra unción viene del hebreo Moshiach. Y en el Nuevo Testamento se refiere al Señor Jesús.
aquel que fue ungido no con aceite, sino con el Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí podemos ver a Elías y a Eliseo y podemos ver la persistencia de Eliseo. Eliseo fue persistente. Eliseo no se detuvo. Eliseo en todo tiempo, aunque Elías le decía, quédate aquí, él decía, vive Jehová y vive tu alma, que él irá con él. En nuestro caminar como cristianos, muchas cosas a veces nos detienen. Y esas cosas nos detienen dependiendo si tú y yo se lo permitimos. Una enfermedad, una situación difícil en un empleo, una acción difícil con el esposo, con la esposa o con los hijos. Yo no sigo más, yo aquí me detengo en los caminos del Señor hasta que yo no vea algo que pase. Mas no es así. El Señor quiere que a pesar de nuestras dificultades y vicisitudes, nosotros seamos persistentes y continuemos. Porque el poder de Dios no se detiene por las circunstancias. El poder y la unción de Dios continúa por nuestra persistencia. Y hermanos, nosotros tenemos que aprender a ser persistentes. A no permitir que nada ni nadie nos detenga. A veces la pena, la tristeza y la congoja dejamos que embargue nuestros corazones y dejamos que esta condición también nos detenga. Y nos quedamos en la casa tristes, amargados, llorosos, amargados. Y la unción que había hace unos días o semanas o meses, ¿dónde está? Ya tú y yo no hemos sido ungidos con aceite. Tú y yo hemos sido ungidos como fue Jesús, con el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios no va y viene, sino que hace morada permanente en nuestras vidas. Y así como estuvo Elías y Eliseo, fueron a estas ciudades, fueron juntos, fueron a estas ciudades, se abrió el Jordán en dos, cruzaron en seco. Pero hubo un momento en que Eliseo tuvo que hacerlo. ¿Cómo lo tuvo que hacer? Entonces hay en un momento en nuestras vidas que no vamos a ver a alguien físico a nuestro lado, pero sí hay alguien espiritual. Sí está la presencia de Dios a nuestro lado. Sí está la unción del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces nosotros, hermanos, no nos podemos dejar detener por esta condición. Y vamos a analizar estas ciudades donde estos varones entraron. Y primeramente, como estuvimos leyendo, ellos entraron a Gilgal. En esta ciudad, si nosotros leemos la palabra y hemos estudiado el libro de Josué, nosotros vamos a poder ver que fue en la ciudad donde los israelitas derrotaron al rey Goim. Donde primeramente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel acampó después de haber pasado el Jordán. Donde Josué edificó esas 12 piedras después que la trajo del medio del Jordán y edificó aquella ciudad por señal, puso aquellas piedras.
si nosotros buscáramos en nuestras vidas un Gilgal espiritual, ¿qué nosotros vamos a hacer espiritualmente en nuestras vidas? En nuestras vidas es donde nosotros vamos a pelear con el enemigo. Así como Bárbara daba testimonio ahorita, que ella peleó por su hijo, ella reprendió a Satanás, ella reprendió esa enfermedad, ella peleó por él. ¿Algunos de nosotros hemos peleado en algún momento en nuestras vidas? Ese Gilgal espiritual es donde nosotros nos edificamos sobre la roca. La ciudad por señal puso esas 12 piedras. Nosotros somos edificados en la roca que es Jesucristo. Y el que es edificado sobre la roca, aunque venga un ventarral, no se mueve. Su casa no es destruida. Su casa permanece firme. Así que nosotros estamos fundamentados sobre la roca. Es donde se circuncida toda carnalidad. Es donde nosotros decidimos dejar de ser cristianos carnales y tomamos la decisión de ser cristianos espirituales. Porque para tener esa unción hay que ser un cristiano espiritual. Porque no es algo que se va y viene, es algo que permanece. Decíamos que hemos sido ungidos con el poder del Espíritu Santo de Dios y no con aceite. Y el Espíritu Santo de Dios permanece para siempre. Y cuando decidimos no ser un cristiano carnal, que le decimos no al pecado, no a los deseos de la carne, no a la vanagloria de la vida, no a la vanagloria de los ojos, entonces nos convertimos en un cristiano espiritual. Y podemos andar y caminar como andaba Elías, como anduvo Eliseo, bajo la unción del poder del Espíritu Santo, bajo la unción de Dios. Ya no andamos caminando por lo que el otro hace. Ya no andamos caminando por lo que el otro dice, sino que empezamos a caminar por lo que tú y yo hemos visto. Porque empezamos a testificar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. En Gilgal, Elías entró con Eliseo. Allí también nosotros entramos. Pero Eliseo tomó la decisión de ser un cristiano que andaba por lo que Elías estaba haciendo. Y tomó la decisión de empezar a caminar por lo que Dios iba a hacer con su vida. Estamos dispuestos a dejar que el Espíritu Santo de Dios nos unja de manera tal y empezar a caminar y a testificar por lo que Dios está haciendo en mi vida. No por lo que Dios está haciendo a través de Rafael o de Yudelka o de Alba o del hermano Joselín. Sino empezar a andar por lo que Dios está haciendo con mi propia vida. Luego ellos entraron a la ciudad de Betel. La ciudad de Betel es la ciudad de Dios. Entonces ya dejamos de andar en el mundo, en lo carnal, para empezar a andar en lo espiritual. Para empezar a andar en lo que es de Dios, bajo la cobertura de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Empezamos a caminar en nuestras propias experiencias. Ya empezamos a no decir, yo quiero lo que la hermana Alba tiene, yo quiero lo que la hermana Bárbara tiene, sino que empezamos a ver lo que nosotros mismos tenemos. Y si podemos ver lo que ocurrió en Betel, en esta ciudad, fue donde Jehová se le apareció a Abraham. ¿Estás tú buscando un encuentro personal con Dios? Nadie puede provocar un encuentro
personal con Dios por ti. Tú tienes que buscarlo. Tú tienes que anhelar encontrarte con tu Señor. Hablamos de ayunar y de orar, de velar. Y la iglesia llama ayuno y oración, pero ¿para qué es ese ayuno y esa oración? ¿Cuál es el fin? Que tú y yo empecemos a caminar en lo espiritual, como hombres espirituales, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahorita la hermana Yudel que hablaba y decía, es que hay que también leer la palabra de Dios. No es solamente ayunar y orar, es que hay que estudiar, es que hay que escudriñar la palabra de Dios, porque entonces, ¿cómo vas a conocer a tu Dios si tú no aprendes a dónde está que habla de Él, que es su palabra? Ahí en Betel fue el lugar donde Jacob tuvo un sueño. Cuando nosotros dejamos de ser carnales y venimos a ser espirituales, empieza Dios a tratar con nuestras vidas. Empieza Dios a darte palabra profética. Empieza Dios a darte revelación de parte de Él. Empieza Dios a darte sueños de parte de Él. ¿O no dice su palabra que tendrán sueños y verán visiones? Pero es cuando entramos en esa plena comunión con Dios. Si nosotros empezamos a buscar ese Betel espiritual en nuestras vidas, nosotros vamos a ser el lugar de la casa de Dios. No cantamos y que tu casa sea llena de tu gloria. Yo digo que mi casa, que soy yo, sea llena de tu gloria. Entonces nuestra Betel espiritual, nuestra vida es llena de la gloria de Dios. No de una forma pasajera, no de un ratito, no por un momento. Ahí vamos a empezar a tener esa revelación de parte de Dios. Y luego pasó a la ciudad de Jericó. ¿Qué pasó en la ciudad de Jericó? Recuerdan que el Señor Josué envió 2 espías a explorar la tierra. Dios entregó a Jericó, no se le entregó a Josué. No cayeron los muros. ¿Con qué? ¿Con espada? ¿Con los puños? ¿Con las manos? Fue con la alabanza, fue con el sonido de trompetas y de bocinas. Fue con la fe que ellos le creyeron a Dios. ¿A usted cree que no había fe? Que a usted le digan, ponte a darle 7 vueltas a este lugar, que las paredes van a caer, y si tú no tienes fe, ¿tú crees que van a caer esas paredes? Hay que tener fe. Y es una condición para ser ungidos. La fe, la humildad. En el Jericó espiritual de nuestras vidas hay que orar. ¿Y qué oramos? Cuando nosotros estamos orando, Dios se revela, decíamos. Y el Señor te muestra a tus enemigos. El Señor te muestra lo que se levanta. A veces decimos, hay un espíritu y hay que orar. Y llamamos a la iglesia a ponerse en guerra, a levantarse y a hacer una guerra espiritual, porque el Señor empieza a revelar y a mostrar lo que está pasando. Entonces el Señor empieza a mostrar quién nos está haciendo la guerra. Pero ¿a quién se la tiene que mostrar? A mí. Es a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a todos. Porque es para todos.
este Jericó, en esta ciudad, vinieron los profetas, tenían palabra profética, pero aún ni siquiera entendían. Ellos salieron a buscar ver dónde cayó el cuerpo de Elías, pues no podían todavía entender lo que estaba pasando. Así a veces andamos nosotros, no entendemos lo que está pasando, pero tampoco estamos buscando qué pasa en nuestras vidas. Vemos al hermano y a la hermana llena del Espíritu Santo y no entendemos, y bajo la unción hablando, y no entendemos, pero tampoco buscamos la plenitud que ellos tienen. Allí en esa ciudad dice la palabra que la ciudad estaba seca, estaba árida, las aguas eran malas. ¿Ustedes creen que ya puede haber aguas malas en nuestras vidas? Cuando empezamos a ser cristianos espirituales, ¿puede haber aguas malas en la vida del cristiano? ¿Tú sabes lo que tuvo que decirle Eliseo? Ve y busca una vasija nueva. Así como hablamos y predicamos acerca del alfarero, que tiene que tomar el barro y retirar la arcilla y darle esa nueva forma. Así tiene el Señor que hacer de nosotros una nueva vasija. Cuando venimos a ser cristianos espirituales, no podemos seguir siendo el mismo barro que éramos antes. No podemos seguir siendo la misma vasija que éramos antes. Llenos de ira, de enojo, de pleito, de contiendas, de celos. Venimos a hacer una nueva vasija para el Señor. Y dice, y las aguas fueron sanadas. ¿Cómo estamos nosotros andando? ¿Cómo estamos nosotros caminando? Diciendo que somos muchos cristianos, cristianos espirituales con el corazón lleno de amargura. Con el corazón lleno de tristeza, con el corazón lleno de celo. Porque tenemos a veces una falsa santidad, una falsa unción, hermanos. Y creemos que a Dios lo podemos engañar con esto. Pero a Dios no se le puede engañar. Dice la palabra de Dios que el Señor no puede ser burlado. ¿Qué están haciendo muchos cristianos con la unción que tienen? Llenos de vanagloria, subidos en los púlpitos para vanagloria propia, no para darle la gloria a Dios. Para hablar de que multitudes lo aplauden y lo admiran. ¿A dónde el cristiano espiritual dirige la mirada del que le escucha? No es hacia su propia vida, es hacia el Señor. Muchos de estos cristianos los aplaudimos y los loamos, no pudiendo ver que es Dios en su vida y no ellos. Tengámonos cuidado. ¿Qué nosotros hacemos con la unción de Dios? Hay cristianos por ahí que hasta autógrafo dan. Como en el mundo impío, el mundo secular. Un artista de esto de ahora, ¿cómo se llama uno? Dígame uno, los muchachos, ¿qué? Luis Miguel, Juan Luis, el muchachito, ¿cómo que es? Justin Bieber, ay, ese nombre, no me pongan a decir. Bueno, pero de esos, y van y le da autógrafo
autógrafo y todas las cosas y aquel gran escándalo. Así muchas veces anda el cristiano, llamado cristiano espiritual, que nos vamos a los eventos y andamos buscando hasta un autógrafo de quien está cantando y de quien está predicando. Cuando la gloria no es de esa persona, ni la palabra que se está dando es de esa persona, sino de Dios. Le estamos robando la gloria a Dios. Pero tú y yo muchas veces contribuimos con eso. Por eso es que no podemos venir siendo la misma vasija para ser cristianos espirituales. No podemos estar siendo llenos de lo mismo que estábamos llenos antes. Tenemos que ser llenos de lo que Gálatas 5:22 dice. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo y con todo lo que eso conlleva. Pero hay muchos bajo la unción que están buscando la vanagloria. Muchos buscan su propia gloria. Y algunos, si no se les paga cientos de miles de pesos, no predican. Ustedes saben que hay predicadores que se cotizan. Hay cantantes que están cantándole la gloria a Dios y se cotizan donde nosotros no podemos ir, muchos de nosotros. Ya hay artistas que hay, ¿cómo es? Falcones, platea, placea, como cuando van a los conciertos, de que lo que se sienta más cerca y lo más lejos y lo más qué sé yo qué. Hermano, ¿qué está pasando con el pueblo de Dios hoy en día? Pero cuando tú y yo compramos una taquilla de esa, de que para tal ladito, pero no estamos buscando estar al ladito del que da la gloria, del que da el poder, del que da la unción, del que no nos cuesta un peso. Porque tener esa unción no nos cuesta a nosotros nada. No tenemos que pagar un centavo. ¿Qué estamos haciendo con la prédica, con la unción de Dios? Comercializándola. La unción y el poder de Dios no se vende. Si tú y yo somos cristianos espirituales, tengámonos cuidado cuando donde Dios nos lleva y a dónde vamos, cómo estamos caminando. El Señor tuvo que usar sal. La sal sana. Si tu corazón y tu mente no está sana, permítele al Señor que te sane. Que te sane del orgullo, de la vanidad, de la vanagloria, de la pereza, del pecado de la carne y toda su concupiscencia. Para que podamos andar como Él quiere que andemos. Ese Betel, ese lugar donde nosotros le hacemos guerra al diablo. ¿Tú crees que andando de una manera carnal podemos hacerle guerra al diablo? ¿Cómo salieron unos cuantos que hablan en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que fueron a echar fuera unos demonios? ¿Cómo se fueron? Desnudos. Entonces, de esa manera, tú y yo no le podemos hacer la guerra al diablo. Luego entraron a la ciudad de Jericó. Y si estudiamos la ciudad de Jericó en el libro de Reyes, podemos ver que en la ciudad, en el Jordán, donde Elías tomó el manto y dividió las aguas en dos. Eliseo lo hizo también. Tomó el manto y cruzó igual. ¿Qué estás
tú haciendo con la unción de Dios? ¿Para qué estamos usando la unción y el poder de Dios? Eliseo pudo decir, bueno, con este manto yo lo voy a picar en 100 pedacitos y mire, lo voy a empezar a vender. Todo el que quiera un chin tiene que pagar 200 millones de pesos. Levanten la mano aquí los que tienen esos 200 millones. Tú sabes que no lo tenemos, pero sí tenemos un corazón de fe y humilde, que con eso compramos la unción de Dios. Y con un corazón humilde y lleno de fe, con eso se compra esa unción. Con la unción no es para comprar poderíos ni imperios. Dice la palabra de Dios en Isaías que es para vendar, para sanar, para dar vida, para los cojos, ¿qué se le va a hacer? Para los ciegos, para los presos. Entonces, para eso es la unción de Dios. Para eso es el poder de Dios. Dice la palabra de Dios, y yo lo voy a leer textualmente en Isaías 57:15, porque así dijo el alto, el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Para qué nosotros queremos la unción de Dios? Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿Para qué la unción? Para que Jehová nos envíe. ¿Para qué la unción? Para que Dios nos envíe a hacernos millonarios, a comercializar su palabra, a comercializar el poder de Dios, los milagros. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Para eso es la unción. ¿Tú quieres unción? La unción es para eso. La unción es para predicar la palabra de Dios. La unción es para vendar a los quebrantados de corazón. Para eso es la unción de Dios. La unción de Dios es para publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Para eso es la unción de Dios. Queremos unción. ¿Para qué queremos unción? ¿Qué vamos a hacer con esa unción? Para obtener esa unción, vemos que Elías pasó por estos lugares. Estamos pasando por estas ciudades, o nos hemos detenido en una sola. No nos detengamos, porque tú y yo somos llamados a hacer lo que dice la palabra de Dios. Esto tiene que cumplirse a través de nuestras vidas. Predicar la palabra de Dios. Dar apertura de la cárcel. Sanidad del corazón. Ir a los abatidos. Ir a ese mundo que se está perdiendo allá afuera. Para eso es la unción de Dios. La unción de Dios para edificar, para bendecir la iglesia. Para eso es la unción de Dios. ¿Qué tú y yo vamos a hacer con esa unción? Elías,
anduvo con Eliseo, pero luego se marchó, el Señor se lo llevó. Pero la unción de Dios quedó sobre él. Jesús se fue a los cielos, pero la unción del Espíritu Santo de Dios quedó sobre nosotros. Está sobre nosotros. No nos podemos quedar hablando de lo que hicieron los apóstoles. No nos podemos conformar con decir lo que hicieron los apóstoles. Nosotros tenemos que procurar que hoy se hable de la unción y del poder de Dios en la iglesia del año 2012. Hoy se tiene que hablar no de la iglesia del aposento alto, sino de la iglesia evangélica, los hijos de Sión, que andan en el Espíritu, que andan bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, que es una iglesia espiritual, que es una iglesia que está obrando conforme al propósito de Dios. De eso se tiene que hablar hoy en día. Eliseo no se quedó mirando a dónde estaba Elías. Ya se fue, ya me dejó. ¿Qué voy a hacer? Él sabía qué tenía que hacer. Él sabía que tenía que volver a caminar su trayectoria él solo, sin Elías, pero con la unción de Dios sobre él. Porque no es el caso que era Elías, era la unción de Dios. No es la unción de Pedro, es tu unción, es mi unción. Es la unción del Espíritu de Dios que está en ti, que está en mí. Nosotros tenemos que salir de esa pereza espiritual. Tenemos que dejar, hermanos, esa pereza espiritual. Eso de dejar de estar mirando lo que otros hacen. Mira lo que Dios quiere hacer a través de ti. Para andar bajo la unción decía que hay que tener fe. Hay que ser íntegro delante de la presencia de Dios. Hay que ser humilde. Así como Jesús y así como estos grandes hombres de Dios. Que una de sus características fue la humildad, la integridad y la fe. Que sean características de nuestras vidas. Que decidamos ser esa nueva vasija. Que decidamos andar como hombres espirituales y no carnales. Que decidamos andar bajo la unción del poder del Espíritu Santo de Dios. Iglesia, que Dios nos siga bendiciendo. Que tú y yo procuremos andar en esa unción, en esa integridad y en esa santidad. Si esta prédica tuvo un impacto en tu vida, repite después de mí esta oración. Señor Yahweh, te doy las gracias por la vida. Gracias por mi familia. Gracias por los años de vida que me has dado. Te pido que me perdones de mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Cancela cualquier maldición generacional o de ocultismo, de cualquier cosa que no sea de ti y que pudo haber en mis ancestros. Yo te lo pido y te lo agradezco en el nombre de tu Hijo Santo y Poderoso, Yahshua HaMashiach, que es Jesucristo, nuestro Redentor. Amén.